Buen día, amigos. El día está precioso, ¿eh? Otoño en el alma. Es impactante. Un día dorado sobre la ciudad de Buenos Aires, pero otro día peligroso. Este es el año que vivimos en peligro. El peor año posiblemente del resto de la vida de mucha gente, sobre todo los que somos más grandes. Y ojalá que sea el peor año del resto de la vida de toda la gente, porque ha sido muy difícil sobrellevar la situación. Y no por la cuarentena, ¿eh? No. Por lo que nos preguntamos sobre el futuro, sobre la salida, sobre muchas de las cosas que sobrevendrán a todo esto. Y en consecuencia, eso nos preocupa. Pero ponemos la mirada en la actualidad y todavía es mayor la angustia. El crecimiento de los números de ayer, en 24 horas, fue el más alto desde que apareció el tema del coronavirus entre nosotros. La ciudad de Buenos Aires abrió sus puertas ayer, era una romería, y seguramente el gobierno de la ciudad quiso ser a su manera obediente a lo que verdaderamente responde, que es ese establishment mediático que estaba pidiendo terminar con la cuarentena. Y yo creo que medio lo decretó al final. Y eso de decirle a la gente, pero si no se portan bien, iremos para atrás. Primero que va a ser tarde para todo, eso de ir para atrás, creo que habría que mantenerse firme. Los números lo están diciendo. Lo que ocurre en las villas es gravísimo. Y ahí el gobierno de la ciudad llegó tarde, llegó mal y no tenía ni agua en la Villa 31. También aquí queda claro el mundo de promesas no cumplidas y lo que significa estar al otro lado de eso que ha hecho el gobierno de la ciudad, que lleva 13 años y no ha podido resolver, porque 13 años, ¿cuántos asentamientos tiene la capital? Comparado con los 1.800 asentamientos del conurbano bonaerense. Es distinto, ¿no? Muy distinto. Son pocos aquí. Y 13 años de gobierno no le alcanzaron. Y cuando antes de anoche le preguntaron al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por lo que estaba sucediendo en la villa, dijo que la pandemia interrumpió las obras que estaban haciendo, cuando él prometió en 2017 terminarlas en 2018. Pero además está el tema del agua. Es muy preocupante lo que está ocurriendo y también todo lo que se maneja por parte de los especialistas. Escuchemos por un momento a Eduardo López, infectólogo, asesor del Poder Ejecutivo. En la ciudad de Buenos Aires, cuando uno analiza esto, la gran mayoría de los casos está viniendo a las poblaciones más vulnerables, en los barrios populares, llamados comúnmente villas, en el cual hay un número muy grande de casos, diríamos que prácticamente empezaron a aumentar en forma importante en las últimas 3 semanas. No nos olvidemos que estos son casos que los que detectamos hoy probablemente pueden tener algún síntoma días anteriores, con lo cual pueden haber contagiado. Esto significa que vamos a seguir teniendo casos en las próximas 2-3 semanas. Bueno, creo que hay que estar muy atentos. No sé de qué manera, pero lo que dicen los que saben implica que no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que exigir comportamientos muy atentos a todo esto. Miren lo que dice sobre el endurecimiento. Debemos recordar que si nosotros aumentamos muchos casos, el número RO, que es el número del riesgo de contagio, va a aumentar. Y hoy creo que en la ciudad de Buenos Aires está alrededor de 1,5. Esto significa que cada 2 casos contagian a 3 personas susceptibles. Y esto es muy importante, digamos. Tenemos que trabajar, y creo que si es necesario, en función de los números y demás, yo creo que a la ciudad de Buenos Aires, el cubano no van a tener ninguna duda de volver para atrás, porque la apertura de las cuarentenas en todo lado del mundo, para que no haya duda, es flexibilizar, controlar y ver cómo se evoluciona y monitorear, ¿no? Sí, yo hubiera sido partidario de que la cuarentena continuara, tal como se presentan las cosas. La apertura que dio el gobierno nacional a que tomaran decisiones los distritos habilita a que cada cual responda un poco sobre su parecer, sobre lo que le dicen los expertos, sus ministros, etcétera, como sucede en la ciudad de Buenos Aires. Pero también es evidente que la presión, sobre todo para los que viven en Buenos Aires, los medios de comunicación no presionan para lo que ocurra en Chubut, en Formosa, en Santa Fe, ni lo tienen en su mente. Siempre están pensando en Buenos Aires. Un poquitito
pero muy poco en el conurbano. La capital, la ciudad, donde vivimos, donde desarrollamos nuestras vidas, volverla a la normalidad. Bueno, si ayer no había normalidad en la vida, porque cuando uno abre un negocio, tienen que ir los clientes, o sea que el que sabe que ahora sí estaba abierto ese negocio, evidentemente se tiraba al lance, iba. Es preocupante, no cabe ninguna duda lo que sucedió con los números de ayer. Ojalá que ahora lo puedan controlar, que no sea tarde para nada, pero tanto se ha dañado la cuarentena, tanto la persiguieron, tanto la hostigaron, tan bestias hemos sido desde los medios de comunicación, que por ahí torcieron la mano demasiado fuerte y demasiado tiempo antes, hablando, por ejemplo, como dice López, del contagio controlado. No, voy a repetir, el contagio controlado, muchachos, saquémoslo de la cabeza, porque es el fracaso más grande, uno de los fracasos más grandes que se hizo con las pandemias. Contagiémonos todos, que no pasa nada, porque es una gripe, y hoy tenemos la cantidad de muertos que tiene Inglaterra, la cantidad de muertos que tiene Estados Unidos, y lo que va en camino es lamentablemente nuestro país hermano, que es Brasil. Digamos, tratemos de evitar esta palabra y trabajemos fuerte en la herramienta que nosotros elegimos, que fue la cuarentena. Hay acciones previstas, hay un hashtag, acción poderosa, véanlo, porque aquí se habla de deudas históricas y estructurales del gobierno de la ciudad con nuestras villas y barrios populares, que se vuelven más urgentes y más graves en este contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 y el dengue. Hablamos de coronavirus y el dengue tiene más casos todavía y la situación es atroz para muchísima gente. Pero este festival que ustedes pueden buscar para el domingo 16, de hashtag Acción Poderosa, nos habla a las claras de deficiencias que ha habido históricamente en las villas de la ciudad. Y mencionamos lo de la ciudad porque estamos hablando de la ciudad lejos, más inmensamente rica, y en los últimos 4 años dotada de muchísimo más dinero todavía aquel que le cedió Macri, porque ellos entienden que la ciudad de Buenos Aires es el búnker de lanzamiento de todo lo que significa el movimiento del PRO, y más o menos así funciona. El día está muy lindo, Cintia, si lo mirás por la ventana seguramente lo disfrutás muchísimo. Buen día, García. Buen día, Víctor Hugo, buen día, compañeros. Es un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados la temperatura. Preocupa efectivamente esta flexibilización de la cuarentena. Digo, yo viajé en subte ayer y estaba mucho más cargado. Los datos estadísticos dicen que aumentaron notablemente el tránsito vehicular y además la circulación de la gente. Lo ves en las calles, te decía ayer, ves los comercios abiertos. Algunos comercios abiertos, por ejemplo, de indumentaria que no está permitido, también están abiertos. Me parece que hay como una apertura de la cuarentena de hecho, ¿no? Por lo menos en materia de comercios, oficialmente están abiertas también las ferias. Lo que más preocupa, Víctor Hugo, es la circulación del transporte, ¿no? Porque eso es un foco de conflicto y un foco importante de circulación. Pero así está la ciudad de Buenos Aires en esta linda mañana. Sí, yo creo que son muy brutos algunos, os informo un poco. Había quienes estaban criticando la cantidad de autos que entraban a Buenos Aires. El auto, como decía Adrián Stoppelman ayer, es una manera de defenderse, de evitar el transporte, otro tipo de transporte. En vez de subirte a un tren, venís en el auto, el que lo tiene. Hay lugares donde habilitan, por ejemplo, no me acuerdo cuál, le voy a preguntar a Stoppelman, habilitan que los taxis vayan con 2 personas, que pueden llevar hasta 2 personas, y cada auto puede ir con una persona o con 2. Pero quiero señalar que el auto es un lugar, una burbuja dentro de la cual hay seguridad. Uno no se contagia a sí mismo, y no se contagia si, por ejemplo, viaja con una persona que vive en su casa, con la que está viviendo en su casa, de hecho no se ha contagiado, por lo tanto en el auto tampoco se va a contagiar. Me parece que son elementos que deberían ser estudiados también un poco en los medios, porque dar manija todo el día con la cantidad de autos es jugar contra la conveniencia del auto. Y fíjense que la ciudad habilitó
2.000 bicicletas y no sé si 200 monopatines, pensando que eso favorecía la vida del transporte, y yo creo que no sirve tanta gente caminando por la misma vereda. Las aglomeraciones en una ciudad como Buenos Aires, Cintia, son grandes. Sí, no es inocente, Víctor Hugo, ¿no? O sea, esos graphs que vas a ver durante todo el día de los accesos de autos como si fuera hora pico, estoy viendo algunas de las pantallas de TN, etcétera. En realidad lo que sí preocupa es el tránsito en el transporte público. Estamos hablando que en un día, por ejemplo, en el tren aumentó un 19% más que la semana pasada. Por supuesto que está muy por debajo de los estándares de volumen pasajeros habituales, pero seguimos en cuarentena. Aumentó casi un 20%. Los colectivos que realizan el 80% de los viajes que se hacen en transporte público trasladaron ayer 2.281.000 pasajeros, o sea, un 16% más que la semana anterior. La gente en la calle, hay mucha gente, se respeta el distanciamiento de 2 metros y en la mayoría de las personas, te diría que casi en su totalidad, por lo menos del recorrido que yo estoy haciendo, está con barbijos. Eso se nota sensiblemente, pero acá el gran problema es ese, el transporte público, la movilización en transporte público. Y te digo, el dato que hablaba y escuchábamos a López, el infectólogo, estamos hablando de que ya hay 759 los diagnósticos positivos en barrios, en las villas porteñas. Hay que decir, en rigor de verdad, que esta apertura que tiene la Ciudad de Buenos Aires la propuso Rodríguez Larreta y la aprueba la Nación. Creo que estamos teniendo un gobierno de médicos epidemiólogos. Pedro Can es casi el presidente en ejercicio. Es el médico que aparece atrás del presidente. Incluso a veces hasta anticipa la prolongación in eternum de esta cuarentena, que ya dejó de ser cuarentena. En el medioevo, 40 días era suficiente para parar cualquier peste, sin antibióticos, sin vacunas, sin nada. Pero a ver, yo creo que salvo algunos problemas que están surgiendo en la ciudad y que indudablemente generan preocupación por parte del jefe de gobierno, que tiene que ver con las villas, creo que esto está en el conjunto del país. La estadística, los números indican indudablemente que la cuestión está controlándose y me parece que hay que ir al encuentro de la apertura económica y además también de la libertad de nuevo, porque el manejo del poder estatal puede llegar a configurar hegemonías como el modelo venezolano. Un Pichetto legítimo, un Pichetto cabal. De taquito paraban las pestes en Europa. Es lo que más ha matado en la historia de la humanidad, cada peste que apareció. ¿De qué habla? Y además se queja de que el presidente es Pedro Can, se queja de los científicos. ¿A quién le podríamos llevar la punta? Tipos como Pichetto, sería gracioso. Además Pichetto creo que se candidatea a presidente también, algo ha dicho, y Bullrich. Si los candidatos son Pichetto, Bullrich y póngale un Macri, Pedro Can no iría mal. Es decir, nadie que se precie de un nivel de inteligencia como debe tener seguramente don Pedro Can debería privarse del deseo también de ser presidente. Si Pichetto podría llegar a serlo, pero lo que pasa con Pichetto es que tiene toda la prensa que se sabe tienen los tipos de derecha para sus bestialidades, sus provocaciones, sus imbecilidades, y estas cosas son zócalos, son títulos de diario, son el permiso que se toman los medios de comunicación para decir lo mismo, con un poco más de sutileza, y jugar a que se quebrase la cuarentena para cierta manera de ver demasiado rápido, por lo menos en lo que rompe los ojos de la realidad de Buenos Aires. Esperemos, en 2 o 3 días seguramente vamos a tener todavía mejores respuestas. Que quiero que escuchen del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque inmediatamente vamos a hablar con Jorge Aliaga. El ministro de Salud, Quirós, ha dicho que hay un pico por delante, lo cual, por cierto, marca una preocupación. ¿Cuál es la fecha? No lo sé, pero eso es lo que dijo. Sabemos que nosotros tenemos por delante el pico de los casos. Nuestras medidas están con el pico de casos por delante, por lo cual hay que decirlo con claridad y advertir que en el momento en que ese pico de casos empiece a aumentar, nosotros vamos a tener que desandar las medidas. Jorge Aliaga, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Permítame recordarle a la gente que usted es físico, que ha venido haciendo un trabajo memorable
en el seguimiento del comportamiento del coronavirus, etcétera. Y por eso, desde ese lugar, quería preguntarle qué opina de esto que implica pensar, como dice el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, que tenemos el pico por delante. Bueno, yo ayer hice un comentario en las redes, justamente a mí me preocupa mucho esa afirmación por lo siguiente, es decir, que en una epidemia hay un máximo, digamos, hay un pico. Eso es una cosa, es una evidencia, digamos, es obvio que es así, porque la cantidad de gente que existe para enfermarse es finita, no es infinita. Entonces, en algún momento, la cantidad de gente que se enfermó es tal que cada vez queda menos gente para enfermarse y ahí es donde uno tuvo el pico. Digo, dicho desde el punto de vista matemático, es cierto. El tema es que uno puede tener un pico de una determinada manera o de otra. Hasta ahora, como veníamos nosotros hasta hace 10, 15 días, con un crecimiento muy suave de la cantidad de casos, que uno veía que había más o menos 100, 110, 120 casos por día, iban creciendo pero muy poquito. En esos términos, el pico, digamos así, en esos términos, hubiera ocurrido dentro de décadas, naturalmente. Obviamente no es que la enfermedad iba a durar décadas, simplemente lo que se estaba haciendo es ganando tiempo para que haya la menor cantidad de muertes posibles hasta que haya una vacuna, que es lo que puede parar realmente, y eso lo explicó creo hace unos días en el programa suyo de Roberto Echenique, es lo que puede parar la epidemia sin muertes. Ahora, a mí lo que me preocupa de ese dicho, digamos, es que hace unos días salió una nota rara en Clarín, rara porque no tenía ni firma, ni decía quién era el funcionario que había dicho eso, pero como que daba a entender que había funcionarios del gobierno de la ciudad que estaban pensando que había que administrar la cantidad de contagios. Y eso es volver a una idea que se tiró en algún momento, y es más o menos como que, bueno, a la larga o a la corta la gente se va a terminar contagiando, entonces ganemos un poco de tiempo para mejorar el sistema de salud, y después, bueno, que la gente se contagie, se enferme, y vayamos viendo. El problema de eso es que se ha visto en muchos países que han intentado eso, que finalmente lo que ocurre es que el sistema de salud termina colapsando, porque es muy difícil de administrar eso, pero además que obviamente cuando uno tiene más casos, hay una regla de 3, digamos, una proporcionalidad, tiene más muertos. Entonces, a mí lo que me preocupa de los dichos, porque aparte salió una nota el fin de semana en el portal Letra P, que digo GENUD, que dice que justamente la posición, porque ustedes se acuerdan, no sé si todos recuerdan, que cuando salió esa versión de Clarín, inmediatamente salió Santilli a negarla. Y el fin de semana, Diego GENUD en ese portal, dice que finalmente la posición, no de los sanitaristas como Quirós, sino de la gente más ligada a producción y economía del gobierno de la ciudad, se había impuesto, y que por eso iba a haber más actividad y se iban a ir liberando más actividades. Entonces a mí lo que me preocupa es eso, que haya ganado nuevamente la idea de que, bueno, cuidemos más la economía que la salud de las personas. Eso es un poco lo que a mí me preocupa. Y lo compartimos. Jorge Aliaga, como es habitual, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.